Madre mía, chicos, acabo de ver una cosa que flipáis con Can Yaman y Demet Özdemir. Si pensabais que ya lo habíamos visto todo de esta pareja, prepárense. Resulta que los celos de Can, que ya sabemos que tiene un carácter que tiene carácter, le han jugado una mala pasada. Y la reacción de Demet, nada que ver con lo que él esperaba, os lo juro. A ver, que esto es salseo puro y duro, ¿eh? El otro día Can estaba en un evento, creo que en Italia, no estoy segura del sitio exacto, pero la cosa es que estaba ahí, luciendo palmito como siempre, y apareció una fan. Una fan muy efusiva, de esas que no se cortan un pelo, que se le lanzó encima para hacerse una foto. Hasta ahí, normal, ¿no? Can está acostumbrado a que lo acosen, si es que es lo que pasa cuando eres tan Can Yaman. Pero aquí viene lo bueno. Según me han contado fuentes cercanas, Can se puso como una moto. De repente empezó a mirar para todos lados como buscando a alguien. Y sí, estaba buscando a Demet, que no estaba allí, pero él se la imaginaba. Empezó a montar un numerito de celos en público. Que si la fan era muy pegajosa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Vamos, que se puso celoso de una desconocida por una foto. Y aquí es donde entra la reacción de Demet, que es lo que me ha dejado de piedra. Parece que la noticia, o al menos el rumor, le llegó a oídos. Y en lugar de enfadarse, de llamar a Can o de montar la escena que él probablemente esperaba, se echó a reír. Sí, habéis oído bien. Según me cuentan, cuando le contaron lo que había pasado, ella soltó una carcajada y dijo algo así como: «Ay, Can, tú nunca cambias». Para ser honestos, yo esto lo veo clarísimo. Can es un torbellino, lo sabemos. Le explota la cabeza a la mínima. Pero Demet, que es mucho más sensata, mucho más, digamos, equilibrada, sabe perfectamente cómo es Can. Y lo que yo creo que está pasando aquí es que ella ya se ha curado en salud. Ha visto que este tipo de reacciones de Can son su modus operandi, y en lugar de entrar en el juego de los celos y las discusiones, prefiere quitárselo de encima con humor. Muchos dicen que esto demuestra que ya no hay nada entre ellos, que esta reacción es de alguien que ha pasado página. Pero yo sospecho otra cosa. Yo sospecho que Demet está intentando, de alguna manera, reconducir la situación. Tal vez ha pensado que si ella reacciona con calma, con un poco de ironía, Can se dará cuenta de que sus celos son un poco ridículos, ¿no creéis? Que no puede estar celoso de todo el mundo. Lo que sí que está claro es que esta reacción de Demet pilló a Can por sorpresa. Él seguramente esperaba un drama, una llamada de atención, una bronca. Y en lugar de eso, se encontró con una risa. Imaginaros la cara que se le quedó al pobre. O quizás no tan pobre, que se las trae también. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está marcando su territorio, de una forma muy sutil pero efectiva. Le está diciendo a Can: te conozco, sé cómo eres, y ya no me pillas desprevenida. Mis reacciones son otras ahora. Y eso, para un hombre como Can, que está acostumbrado a ser el centro de atención y a salirse con la suya, tiene que ser un golpe. Bueno, contadme vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la reacción de Demet fue una forma de poner distancia o una manera de intentar hacerle ver a Can que se calme? ¿Vosotros qué haríais en el sitio de Demet? Dejadme vuestros comentarios, que me muero de ganas de saber vuestra opinión sobre este lío.